Se trata de un tema, me lo pidieron así, que es un tema que escribí a propósito del homenaje al profesor Schunemann por sus 70 años. Le escribimos profesores de España y Latinoamérica en razón a su producción. Este artículo, en parte el que vamos a comentar ahora, responde a ese tributo que se le hizo al profesor Schunemann en su momento, pero tiene parte de necesidades reales, ¿no? El tema se llama la posición de garante del funcionario superior respecto de sus subordinados en los delitos contra la administración pública. Esto es, la responsabilidad del funcionario superior por los delitos de corrupción de funcionarios que cometen sus subordinados. De eso se trata este tema. Van a ver ustedes que hay un esquema de 5 puntos. El problema, ¿por qué se presenta este problema? Siempre obedece a un dato real. La dogmática no puede ser una construcción que se satisfaga en sí misma. La dogmática no puede ser solo una construcción para apreciarla de lejos. Una dogmática tiene que ser verdaderamente fructífera y eficiente en el sentido de hacer en parte y con las garantías del caso viable un tipo penal. Una dogmática fructífera es una dogmática que les permite abordar con un poquito más de claridad los temas de cara a la aplicación del derecho penal, de cara a los tipos penales que tenemos en el Código Penal. De eso se trata. Y vamos a ver cuáles son los casos que nos presentan problemas. 2, la insuficiencia de las propuestas tradicionales para abordar el problema que vamos a dejar entrever en el primer punto. Y, en tercer lugar, las soluciones que se ofrecen desde la perspectiva de la autoría para hacer responsable al superior jerárquico por los hechos de corrupción cometidos por sus subordinados. El cuarto punto es la imputación omisiva al superior jerárquico en supuestos de no evitación de delitos de corrupción por parte de sus subordinados. En este cuarto punto, ustedes verán que hay dos subpartes, una parte vinculada a la posición de garante, una pequeña reflexión sobre la posición de garante, algunas introducciones a la posición de garante, y un punto 2 sobre la asunción concreta de una función institucionalizada, digamos, como dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, en tanto posición de garante del superior jerárquico, ¿no? Lo vamos a reajustar probablemente este 4.2 en su momento, ¿no? En el 4.2 lo que quiero tratar es cómo abordar específicamente la posición de garante del funcionario superior por hechos delictivos cometidos por sus subordinados. Y en el quinto lugar vamos a trabajar el tema, o voy a abordar el tema sobre la responsabilidad específicamente del superior por los delitos de corrupción cometidos por sus subordinados. Algunas anotaciones mucho más específicas que probablemente no las voy a tratar en el 4.2. Apreciaciones finales donde volveré, así como un círculo, volveré a los casos concretos, ¿no? El problema. Hay 3 casos. De hecho, el artículo que escribí hace 3 años tuvo un caso como pretexto. Siempre se me ocurre un caso como pretexto para tomar un tema que desarrollar. Dice aquí el caso 1, resolución del 22 de julio de 2013 de la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Lima. La imputación por omisión de un delito de colusión no es subsumible dentro del mencionado tipo penal, dado que éste es solo interpretable en términos estrictamente comisivos, es decir, no puede ser subsumible en términos omisivos. No existe vinculación directa e indirecta del exalcalde con sus subordinados, dado que aquel delegó globalmente sus funciones al gerente general de la municipalidad que aquel designó. Por lo tanto, 1, no puede haber construcción de una comisión por omisión en el delito de colusión, así de plano. Y segundo, el alcalde trasladó, delegó globalmente sus funciones. Por lo tanto,
se limpia las manos y se deshace de toda su posición original de garante, ¿no? Es lo que nos quiere decir esa resolución. ¿Saben a quién me estoy refiriendo con este caso? Creo que sí, ¿no? No necesito decirlo. Muy bien. Mejor porque como están filmando, pero es un dato real, ¿no? Caso 2, la casación 23-2016, archiconocida de Ica, ¿no? Tradicionalmente se suele considerar que la máxima autoridad de una institución tiene una posición de garante que lo hace responsable por todo acto que cometan sus subordinados. En un sentido normativo, sobre la base de las consideraciones esbozadas previamente, dicha consideración es manifiestamente incorrecta. Creo que, claro, si uno absolutiza lo que está diciendo en este párrafo, lo tiene que compartir. Digamos, en el sentido de el tener la máxima posición en el vértice de una organización, solo ese hecho, por supuesto, no lo hace responsable de todo lo que ocurra. Eso más o menos es obvio, ¿no? Pero el truco no estaba en este párrafo, digamos, está en el párrafo siguiente, sigo con el caso 2, ¿no? Esa casación, que tampoco es que sea este párrafo incorrecto. Este párrafo, probablemente, lo que no me guste mucho de este párrafo es los énfasis, porque están destinados a absolver a un gobernador regional, ¿no? Por los antecedentes que tiene el caso, ¿eh? En el entendido de que el personal que labora en una institución es el adecuado, el principio de confianza impide que un defecto en el proceso de trabajo con implicaciones penales se pueda atribuir mecánica y directamente a quien se encuentra en la cúspide funcionarial de la institución. De otro modo, el funcionario que se encuentre en dicho nivel no tiene deber jurídico alguno de ejercer un férreo y pormenorizado control de cada una de las tareas que son de exclusiva incumbencia de los niveles funcionariales subordinados a los que en clave de reparto funcionarial o funcional plasmados en el MOF y en el ROF les son delimitadas sus competencias. A dicho funcionario le asiste la posibilidad de confiar en quien se ubica en un nivel jerárquico inferior. En términos normales, este párrafo también es compartible. Lo único que hay que preguntarnos es qué significa no tiene el deber jurídico de ejercer un control férreo y pormenorizado. No significa que nos tenemos que ir al otro extremo, no tener ningún control. Por lo menos se salva eso, ¿no? Pero ¿cuál es el grado de intensidad del control que tiene que tener el superior sobre lo que hacen los inferiores o el inferior? Por supuesto que acá está colocándose en una posición bastante rígida. Ya lo vamos a ver en su momento cuando cierre esta exposición. Y segundo, los deberes competenciales están exclusivamente delimitados en el MOF y en el ROF. Eso es para dejarlo allí. Esos son dos resoluciones. Y hay una tercera, que no la he puesto, que es el recurso nulidad 77-2012 de la Sala Penal Transitoria, Sala Suprema Penal Transitoria, que trata efectivamente el tema de la responsabilidad del superior, en este caso, entiendo, también de un gobernador regional, por la suscripción del cierre de mejor dicho, la autorización del pago total de unas obras realizadas de mantenimiento de varias carreteras en la región a un contratista con una serie de irregularidades hechas anteriormente, es decir, con una serie de advertencias hechas anteriormente. Solo resaltar, para dejar en claro los problemas, que el caso 1, el que ustedes saben a quién me refiero, lo que está ocurriendo es de frente la negación de posibilidad de hablar de una comisión por omisión en la colusión, de frente. Y está aceptando la posibilidad de delegaciones totales y la exclusión total de toda posición de garante de aquel que delega. El caso 2 es un caso para discutir cuál es el nivel de control que tiene que ejercer el superior sobre sus subordinados. Eso es lo que nos está planteando.
y si los espacios de competencia solo nos delimita el MOF y el ROF, ¿no? Eso es lo que nos está poniendo a debate. Y hay que tener en cuenta que esta casación, en la del 2, la de Ica, es un gobernador regional que en plena ejecución le piden que efectivamente, no recuerdo muy bien el caso, que disuelva el asunto porque ya hay informes, él exonera de un proceso de licitación, de un proceso formal de licitación, y va directamente a una suerte de trato directo o tratativa directa porque hay una situación de emergencia. Es una situación de emergencia que está cuestionada por OCE y está cuestionada por el MEF. Le dice, esto ha sido irregular, por favor, no le hace caso y prosigue y efectivamente contrata directamente, paga directamente, sin existir esa situación de emergencia que ya le iban advirtiendo que no existía esa situación en estricto. Entonces estamos hablando de un gobernador regional que ya le han advertido la situación en la que está antes de que culmine con la finiquitación o con la suscripción del contrato directo con el contratista y con el proveedor. Y el tercero es casi lo mismo, no se trata de una exoneración, se trata de una licitación en la que hay un solo postor, efectivamente no cumple con una serie de… Primero lo exoneran para que vaya directamente a una licitación con la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, incluso alterándose los procedimientos para que esto pueda ser de esa manera, y luego culmina incluso con una serie de advertencias sobre algunas irregularidades que prosigue con el procedimiento y la ejecución del contrato. Lo digo para dejar en claro el asunto, y en este caso sí se le encuentra responsabilidad y hay un desarrollo diferente, ¿no? Ahora sí, esto es lo que explica la necesidad de desarrollar este tema que, como dijo el doctor, nuestro presentador, es un poco complejo, tiene una carga dogmática un poco fuerte, así es que espero que un lunes en la tarde no sea muy inapropiado. A ver, trataré de ser lo más claro posible. Ahí dice, debería ser, dice, la insuficiencia de las propuestas tradicionales, una C por una F, me he comido. ¿Cómo se ha intentado abordar este tema de la responsabilidad del superior? Primero, de manera tradicional. Uno, la imputación por instigación o la imputación por complicidad. El superior instiga, favorece, condiciona la aparición de que los subordinados realicen prácticas corruptas. El imputar al superior por hechos que ocurren o que están ocurriendo de corrupción por parte de sus subordinados, teniendo el conocimiento el superior, si esto es así, la imputación por instigación resulta con dos críticas fundamentales. Una, la deficiente desvaloración de la intervención del superior jerárquico. Estamos hablando del que está en el vértice, probablemente no solo provoca, insinúa, determina, instiga a la comisión de hechos delictivos, sino que él es el sujeto fundamental en el suceso. Entonces, una desvaloración del que está en el vértice a título de instigador, esto es, como partícipe accesorio, es bastante insuficiente. Es decir, no refleja su verdadero rol y su verdadera intervención, por un lado. Y dos, el riesgo de impunidad. Fíjense que dependemos mucho, si es un instigador, dependemos mucho de que haya un autor, de que el ejecutor sea un autor. Pero el ejecutor puede decir que suscribe esto, suscribe lo otro, producto de algún error de otro funcionario. Y tal vez lo pueda atestiguar y evaluar. O el propio funcionario superior le dice, hace esto, no va a haber ningún problema, y él cree, confía, pero además cree de verdad que está obrando lícitamente. Es decir, está en un error. Y si está en un error y puede probar el error, no hay autor, ¿no es cierto?
Y si no hay autor, ya no hay instigador. Eso es el riesgo de impunidad. La imputación a título de complicidad, más o menos lo mismo. Decir que es un cómplice omisivo, que él, teniendo posición de garante, dejó hacer a sus subordinados como una suerte de permisión omisiva, complicidad omisiva de aquel que tiene posición de garante, también implica una desvaloración insuficiente. Nos está hablando de un cómplice, es decir, de un sujeto que en el vértice le estamos imputando una participación accesoria. Eso es una desvaloración, como repito, bastante deficiente, no refleja su verdadera responsabilidad. Y dos, parece pues que está como plasmada o permeada de percepciones o de concepciones causalistas, digamos que postulan, estos son los viejos penalistas alemanes, que ante un suceso, si concurren uno que ejecuta de manera comisiva y alguien que está detrás de manera omisiva, como la perspectiva causal te dice que lo que domina es el que efectuó causalmente el hecho, termina siendo autor el ejecutor material, el que causa, no el que omite. Digamos, una visión más normativa de los sucesos nos hacen ver que quien tiene el dominio del fundamento o quien tiene un control normativo total de la situación es el sujeto que está en el vértice y no el que está en el punto de abajo de la estructura de la organización pública. Estas son dos imputaciones tradicionales que se han superado, no se consideran recomendables, no ayudan a desvalorar correctamente el suceso que estamos tratando de abordar. Las perspectivas de autoría. Ahora entramos ya cómo atribuir en términos de autoría al superior jerárquico. Una es la de autoría inmediata por dominio de organización. Esto supone efectivamente cumplir una serie de requisitos que de alguna manera se fijaron en la Sala Penal Especial, en la sentencia de Fujimori, confirmada en instancia superior, que recoge, digamos, un consolidado de lo que la doctrina había evolucionado hasta ese momento. Y suma elementos, no les resta elementos, digamos que suma elementos para poder construir una imputación en autoría inmediata por dominio de organización. A título de recuerdo, en esa sentencia de 770 páginas, ustedes verán en un capítulo especial sobre autoría inmediata que habla más o menos de los siguientes elementos. Organización estructurada jerárquicamente, poder de mando del superior, ¿se entiende? Desvinculación de la organización, del aparato, respecto al ordenamiento jurídico. Está, digamos que el aparato, Colina, está al margen del ordenamiento jurídico en su totalidad o casi en su totalidad. La fungibilidad de los ejecutores y lo que le agregaron, no era cosecha de Roxin, sino que luego lo sumó, la predisposición de los ejecutores a la comisión del hecho delictivo. Digamos, todos estos son elementos de la autoría inmediata. Ya desde siempre en Alemania existe algunas dificultades para trasladar esta imputación por autoría inmediata en el ámbito empresarial. Se ha usado algunas veces, pero ha habido algunas dificultades. Yo diría que reproduciendo esas dificultades las puedo decir acá. Uno, estamos hablando de actos de corrupción no necesariamente en las Fuerzas Armadas, sino en el resto, ni en las fuerzas policiales, aunque también se puede producir y se producen, pero estamos tratando de hablar de todo el ordenamiento público, de toda la organización pública, todos los estamentos públicos, ¿no? Ministerios, gobernaciones, municipalidades distritales, provinciales, tengan una idea total, organismos constitucionales autónomos, digamos, para dejar como residual los temas de las instituciones armadas, fuerzas policiales y fuerzas armadas. ¿Por qué quiero que se entienda así? Porque si hacemos un momento abstracción de estas instituciones, diremos que un déficit para poder tener esta teoría y trasladarla a estos estamentos es que, claro, una gobernación, un ministerio, sobre todo un municipio, no parece tener, si bien tiene una estructura jerárquica, sí tiene una estructura jerárquica, no es tan rígida
como las estructuras castrenses. No son tan rígidas como las estructuras castrenses. Por lo tanto, claro, esa línea de poder de mando no es tan rígido y tampoco debe ser tan rígido como en los estamentos militares. Eso es uno de los problemas, ¿no?, para poder hablar de autoría mediata por dominio de organización. Pero el más importante, dirían algunos, es que no se trata de necesariamente una municipalidad, un municipio, por su naturaleza. No son entes que hayan nacido para estar desvinculados del derecho, para cometer puramente actos de corrupción. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, esa desvinculación total del derecho o casi total del derecho no es apreciable en todos los estamentos públicos. Ojo que Colina, si bien era gran parte del ejército, eran militares en actividad, todos formaron un núcleo que se llamaba Grupo Colina y como estamento global se desvinculó por completo del derecho. Tenía prácticamente fin y función de golpear, detener, golpear, matar, asesinar y desaparecer a presuntos delincuentes terroristas, ¿no? Entonces tiene una estructura que se apartó completamente del derecho, ¿no? Entonces tenemos esas serias dificultades salvo que prescindamos de estos elementos, para poder hablar de una imputación por autoría mediata dirigida al vértice, ¿no? Y si uno quiere acentuar más en estructuras mucho más pequeñas, una municipalidad, un gobierno regional donde están involucrados 4 o 5 personas por un episodio, difícilmente hablar de una estructura organizada para, en fin, repito, ahí encuentro yo las dificultades. Y la coautoría, hay algunos autores como Jacobs que habla que puede haber coautoría vertical, es decir, en una estructura vertical podría existir coautoría, algo que Roxin no acepta, y por lo tanto es posible que se distingan distintas participaciones en coautoría de un superior, de los subordinados, ¿no? Esto tal vez sea muy difícil desde el punto de vista de nuestra jurisprudencia en materia de coautoría, que exige de alguna u otra manera una permanente actualización de la intervención del superior en los hechos concretos que se realizan, ¿no? Y puede ser que los casos de los que estamos hablando sean sujetos que más o menos autorizan, pero no saben en qué momento, en qué lugar se va a concretizar el acto de corrupción, en qué momento se va a desarrollar el acto de corrupción, ¿no? Digamos que no actualizan los momentos en los cuales se plasma el momento corrupto, ¿no? Entonces, por ese punto de vista también puede haber algunas dificultades en la construcción de una coautoría vertical. Lo digo más desde el punto de vista del desarrollo jurisprudencial peruano. Hasta aquí las perspectivas que se han tratado de esbozar. Lo que se dice es, más allá de los nombres, nos quedamos que debe ser alguna forma de autoría, pero la doctrina tiende ahora a abordar estos temas más desde la perspectiva de la comisión por omisión. Digamos, el responsable a título de autor, pero imputándole una modalidad de comisión por omisión del delito que no evitó. Entonces tenemos ya el cuarto punto. La imputación omisiva al superior jerárquico. Condiciones para poder imputar en comisión por omisión al superior jerárquico. Aquí un pequeño esbozo panorámico de lo que es posición de garante, ¿no? Si ustedes quieren alguna vez, y esto no les resulta muy claro, muy confuso, o les resulta muy confuso, hay un texto mío que no sé si estará ya sinceramente en la web. Es el libro, en el libro Homenaje a Roxin, que está en la biblioteca de la universidad. Es un artículo muy largo, es el artículo más largo que me resultó en algún momento. No sé si está acá, pero lo podemos fotocopiar también y se los puedo proporcionar. A ver, un panorama de la posición de garante. De estas posiciones especiales que tienen algunos sujetos, aunque desde el punto de vista de Jacobs, la posición de garante la tienen todos en todos los delitos. Eso sí es, digamos, un desarrollo del profesor Jacobs. Lo que pasa es que tradicionalmente siempre se estudió de manera muy específica, o si ustedes quieren, con mucha dedicación, cuando se trataban de delitos de omisión, imputación en omisión.
Ahí tenía que evidenciarse mucho más la posición de garante. Lo que pasa es que siempre en los delitos comisivos, Juan mata a B con la pistola, nunca tenemos necesidad de evidenciar la posición de garante, porque está implícito, la tiene, domina su cuerpo, ¿no? Y ya lo veremos en su momento cuando hablemos de Jacobs. Pero ahora, lo único que me interesa es todos los que han abordado principalmente el tema de la posición de garante, cómo más o menos lo han desarrollado. Y al final, a pesar de las gruesas diferencias, hay algunas cosas en común que me interesa, una común que me interesa resaltar de cara a ir caracterizando la posición de garante del funcionario público superior. Uno, los antecedentes con Kaufman. Profesor, más de un siglo, digamos, casi un siglo, de las postulaciones de Kaufman. Kaufman descubre unas posiciones de garante y las clasifica el 2. Eso está en todos los manuales, ¿no? Hasta ahora. Miren su edición del 2018, lo sigue usando. O sea, no es que los manuales, los estudiantes españoles y creo que los peruanos siguen trabajando con este esquema. Jurisprudencialmente se sigue trabajando con este esquema. Kaufman divide las posiciones de garante en 2. Garante de protección de un bien jurídico, solo como recuerdo, ¿no? Garante de protección de un bien jurídico. Ahí, ¿quiénes entran? La estrecha relación familiar, padres, hijos menores de edad, hijos mayores, padres ancianos, cónyuges, uno no desvalido respecto al desvalido. Ahí entra esta garante de protección del bien jurídico, comunidad de peligro, cuando salen a hacer deportes de alto riesgo, todos tienen posición de garante respecto de todos, y la asunción voluntaria de protección de un bien, ¿no? La maestra que asume coyunturalmente y por un momento, un tiempo, la protección de la vida y la integridad de sus alumnos, ¿no? En parte. Ese es el garante de protección de un bien. Y hay un segundo garante, el garante de control de fuentes de peligro. El sujeto, todo lo que está en su ámbito de organización, una pistola es una fuente de peligro, un auto es una fuente de peligro, una planta industrial que trabaja con mercurio es una fuente de peligro, un avión manejar es una fuente de peligro. Entonces uno tiene que, el que tiene el dominio de esa fuente de peligro también se convierte en garante. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Tiene una connotación, el propio Kaufman lo decía. En el primero, garante de protección de un bien jurídico, el garante protege al bien como rodeando su indemnidad frente a una cantidad variadísima de peligros. Imagínense a su hijo, ¿no? ¿Cómo lo protegen? Lo protegen de que no le pegue el compañero, lo protegen de que no toque el flujo eléctrico de la casa, lo protegen de que no esté agarrando los cuchillos, lo protegen de que no esté cogiendo cosas en la boca si es más pequeñito, ¿no? O sea, ustedes se convierten, mientras más pequeñito más, ¿no? En el garante de la intangibilidad del bien respecto de una cantidad de fuentes de peligro, de una variedad innumerable de fuentes de peligro, y algunas que incluso ustedes no se pueden imaginar, pero si las ven, inmediatamente se activa su posición de garante. En cambio de la segunda, garantes del control de fuente de peligro, ustedes controlan su fuente de peligro. El auto lo manejan a la velocidad permitida, doblan con luz, con señalización, ¿no? Si tienen una pistola y tienen autorización para mover, su seguro, descargarla en casa, ¿no? No colocarla al acceso de los niños, ¿no? Por supuesto, lo que dije, tener licencia, por supuesto, la primera condición, ¿no? Entonces, pero solo me limito a controlar esa fuente de peligro, que no salgan riesgos. ¿Para quién? Para distintos bienes. No protejo esos bienes jurídicos. Yo solo protejo la concreta fuente de peligro que sale de la fuente. Si ustedes quieren, en mucha cantidad de casos, ese garante de control de una fuente de peligro tiene sus deberes de cuidado, si ustedes quieren hablar así,
tienen su intensidad de deberes de cuidado más acotada que el garante de protección de bienes. En otras palabras, el garante de protección de bienes tiene una intensidad mayor de deberes de cuidado de la intangibilidad del bien que el garante de protección de fuente de peligro. Garante de control, perdón, de una fuente de peligro. ¿Se me entiende? Más o menos, no quiere decir que esto sea una regla absoluta, pero yo creo que en la enorme mayoría de los casos, el garante de protección de bienes tiene una intensidad mayor de protección, tiene una intensidad mayor de deberes de cuidado, ¿no?, que el garante de control de una fuente de peligro. Eso, para empezar. Schunemann, cuando habla del garante, a veces a Schunemann no se le ha entendido bien. Le ha llovido críticas duramente, porque habla del dominio. Entonces dice, ¿cómo se puede fundamentar una posición de garante sobre el dominio? Todos los que tienen dominio son inmediatamente se convierten en garantes. Yo creo que si uno lee acuciosamente a Schunemann asume que hay distintas posiciones de garante que pueden surgir de distinta manera. Eso no es lo que le preocupa. Lo que le preocupa es algo más. Alguien que tiene posición de garante, ¿cómo se le puede imputar a él? ¿En qué momento y en qué circunstancias se le puede imputar a uno que tiene posición de garante la no evitación de un resultado lesivo delictivo? ¿Cuándo? Él exige algo más que solo ser formalmente tener posición de garante. Y habla del dominio sobre el fundamento del resultado. Solo cuando uno tiene el dominio sobre el fundamento del resultado y además previamente tiene una posición de garante, entonces lo que no evite se le será imputable a título omisivo, como autor omisivo. ¿Por qué es importante esto? Yo siempre pongo el ejemplo de la madre que se queda con su hijo muy pequeñito acá en Perú y el padre, por una necesidad económica, piensen hace unas décadas atrás, ha salido a trabajar a Argentina o a España, donde manda dinero, ¿no? Los dos tienen posición de garante sobre la criatura, ¿no? Pero ¿quién tiene además el dominio sobre el fundamento del resultado? En este caso, uno de esos dominios de los que habla Schunemann, dominio sobre la indefensión o la vulnerabilidad del bien, la madre, no el padre. Lo que la podría convertir a la madre probablemente en autora en comisión o promisión de algún suceso lesivo que le pase a la criatura. Espero que me estén siguiendo. Schunemann divide entonces en dos ese fundamento, dominio sobre el fundamento del resultado. Dominio sobre la vulnerabilidad del bien, dominio sobre la vulnerabilidad o indefensión del bien jurídico y dominio sobre determinadas fuentes de peligro. Es muy parecido a Kaufmann. Muy parecido a Kaufmann. Lo único que nos da es un plus y nos dice no solo posición de garante, sino dominio. O sea, haber accedido a un control efectivo, sea porque el bien está a merced mío y tengo control o dominio sobre la vulnerabilidad del bien, o dominio sobre una fuente de peligro. Y yo creo que se repite lo mismo. Una mayor intensidad de deberes de cuidado que fluyen es del garante de dominio sobre la vulnerabilidad del bien. Ahí aparecen más deberes de cuidado, es una posición de garante del cual fluyen muchos más deberes de cuidado. Jacobs, que quien creyera podía ser muy diferente, tampoco es que sea tan diferente. Jacobs divide los delitos en dos, ¿no? Esto seguramente lo han escuchado muchas veces. Divide los delitos, todos los delitos en dos. Delitos por competencia de organización, que son los delitos comunes, estos que se basan en el dominio del hecho, si ustedes quieren. Dominio por competencia de organización, que se basa en el sinalagma libertad, responsabilidad. Es decir, su fundamento está en el uso de mi libertad concreta. Digamos, en un estado actual, la responsabilidad que uno tiene que asumir por la libertad que el propio Estado le brinda, el Estado nos reconoce
múltiples dimensiones de nuestra libertad. Libertad para conducir, libertad para manejar un avión, libertad, en sentido con los requisitos previos, ¿no? Libertad para formar una empresa, para instalar una fábrica, con todos los requisitos que hay que cumplir. Pero libertad, al reconocernos esta libertad, también nos exige responsabilidad por el ejercicio abusivo de esa libertad, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás? Deberes negativos. De lo que yo organice con mi cuerpo, con mi auto, con mi arma, con el perro rabioso que tengo por ahí, con la instalación de la empresa, con lo que quiero organizarme, no debe salir de allí un daño a otros, ¿no? La prohibición de hacer daño a otro, deberes negativos. De eso se trata la primera. Delitos por competencia de organización. Y están los segundos. Delitos por competencia institucional. Son los más complicados, los más complicaditos. Los que ha usado nuestra jurisprudencia en los casos de corrupción, ¿no? Delitos por competencia institucional. Son aquellos delitos, o si ustedes quieren hablarlo en otros términos, aquel garante que se vincula a una posición institucional especial. Entonces, se trata de instituciones especiales que no son solo la libertad. En nuestros estados modernos, incluso en los estados actuales, modernos y liberales, la libertad no es lo único que es importante a proteger. ¿Qué ha ocurrido en los estados modernos actuales? Nosotros, los ciudadanos, hemos renunciado a autoprestarnos nuestros propios servicios, a autosatisfacernos de algunos de nuestros servicios. O sea, hemos renunciado a prestarnos nosotros mismos el servicio de salud, el servicio de justicia, el servicio de educación, y le hemos renunciado para entregárselas al Estado, que son servicios esenciales, fundamentales, sin los cuales un Estado moderno no funciona. No funciona. Entonces el Estado tiene deberes especiales de prestar esos servicios. Deberes prestacionales. Servicios esenciales de educación, salud, justicia, agua potable, ¿no? Ya nosotros no podemos hacernos nosotros mismos de agua potable, ¿no? Vamos a comprar nuestra pequeña filtradora, hacemos un tubo de 43 kilómetros desde el río Rímac, lo llevamos a nuestra casa. Eso es imposible. Imposible, ¿no? Necesitamos de las prestaciones de los servicios. Son muy necesarias. Lo que pasa es que estamos acostumbrados y a lo que estamos acostumbrados no vemos lo ultra necesario del asunto, ¿no? Un día que se caiga internet, a ver si ahora podemos sobrevivir. Bueno, los viejos tal vez sí. Pero sin luz en Lima, durante mucho tiempo. Muy difícil, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Jacobs dijo que estos delitos o garantes vinculados a una institución especial o los delitos por competencia institucional son muy particulares, ¿no? Hay por lo menos dos instituciones especiales de esa naturaleza. La relación paterno-filial, una institución paterno-filial, el Estado dice, el Estado no se puede hacer cargo de todos los menores y de todos los niños. ¿Quién se tiene que hacer cargo? Sus padres, que son los más cercanos a ellos. Y se forja esa relación institucional. La segunda, y la que nos importa mucho, la institución vinculada a los deberes del Estado, la institución vinculada a la función prestacional del Estado. Esa que se debe o que se fundamenta en la renuncia de los ciudadanos a autoprestarse los servicios básicos que requiere. Entonces, esa institución, esta segunda, vinculada a deberes estatales, vinculada a la función prestacional, es un delito por competencia institucional. ¿Y cuál es la característica según Jacobs? Por eso digo que para él se trata también de deberes intensos. Los delitos por competencia institucional son, aunque Jacobs no lo quiera reconocer, son particularmente intensos. Son particularmente intensos. Existe el deber de proteger la intangibilidad del bien, pero mucho más que eso. Basta con infringir deberes para que uno ya sea autor, al menos de una tentativa. Lo que yo he puesto como ejemplo, yo no.
Sánchez Vera Gómez Trelles, el discípulo directo de Jacobs. Una madre que corresponde a la institución paterno-filial. Ustedes ya saben ese ejemplo. La madre que contacta con el sicario para que mate a su hijo recién nacido, que ella no lo puede hacer, y contacta con él en un hotel distinto y le dice, mira, yo te voy a pagar esto y te voy a dejar la puerta abierta y tú vas a entrar, vas a matar a mi hijo. A ver si me siguen para que vean la envergadura de estos delitos por competencia institucional. En este caso, la institución paterno-filial, semejante a la institución funciones prestacionales del Estado. A eso es lo que quiero decir. Miren el ejemplo. En ese ejemplo de la madre que ya pactó con el sicario, luego regresa a su casa, deja la llave abierta al día siguiente y el sicario nunca se aparece. Se fugó con el dinero. Desde un punto de vista del derecho penal tradicional que conocemos, basados en el principio de lesividad, ¿ustedes dirían que hay algo que imputar a la madre? ¿Algo? ¿O son solo actos preparatorios? Sí, pero la intencionalidad, con la simple intencionalidad no sancionamos, ¿no? Necesitamos primero un sustrato de imputación objetiva, ¿no? Desde el punto de vista de lesividad, dígame, ¿al menos hay tentativa? ¿Se puso en peligro concreto la vida de la criatura? Yo creo que se quedó en acto preparatorio. Sería no punible. Me da la impresión claramente desde el punto de vista del principio de lesividad. Para Jacobs y Sánchez Vera Gómez Trelles, estos delitos son de otra naturaleza. Como no se guían por el dominio, solo se basan en la infracción del deber, estos delitos por competencia institucional están cargados de deberes positivos y el deber positivo de proteger la intangibilidad de su hija o hijo recién nacido se quiebra inmediatamente con el pacto. El pacto la ha quebrado y eso por lo menos es tentativa. Solo lo que quiero que vean es que para Jacobs cuán intensos son los delitos por competencia institucional. No necesariamente yo estoy de acuerdo con eso. Lo único que quiero decir es Kaufman, Schunemann, Jacobs, todo lo que tiene que ver con garante de protección de un bien supone obligaciones de cuidado muy intensas. Bastante más intensas, diría yo, en la mayoría de los casos, que aquel garante de control de fuentes de peligro. Eso es con lo que quise terminar esta parte. Y ya voy a mis dos últimas o tres últimas apreciaciones. Esto es lo que ha explicado en delitos por competencia institucional. Ya hablé, esto lo van a ver en el... Me soplé un poco delitos por competencia institucional, esto ya lo había explicado. Solo explicar un poquito acá. Se trata de prestaciones esenciales que debe brindar el Estado a los ciudadanos. Los ciudadanos no pueden autoabastecerse y delegan al Estado estas prestaciones esenciales. Esto lo mencioné. Conclusiones de estas posiciones de garante. ¿Se dan cuenta? Todos dividen en dos maneras las posiciones de garante. Kaufman, Schunemann, Jacobs dividen en dos. División bifronte o dual de las posiciones de garante. Más allá de las clasificaciones, todo indica que hay algunas diferencias en el alcance y fundamento de ambas posiciones de garante. El garante de protección de un bien jurídico, el garante por dominio de la vulnerabilidad del bien o el garante por competencia institucional asumen una mayor intensidad de deber de cuidado frente a diversas amenazas al bien. Frente a diversas amenazas al bien, asumen una cantidad de deberes de cuidado. Tienen que proteger el bien, su intangibilidad de un montón de amenazas. Y hay algo muy importante, ¿no? No parece depender, eso ya es sobre todo Jacobs, no parece depender mucho de la libertad, esto es un poco fino y tal vez pueda confundirlos más, los delitos por competencia institucional, la posición de garante no nace tanto, solo es su punto de apoyo inicial, pero no nace tanto de la libertad previa del sujeto, para que lo vayan entendiendo con los funcionarios públicos y la competencia institucional vinculada a los deberes prestacionales del Estado. A diferencia, esto tal vez lo puedan entender ahora,
Ustedes habrán escuchado el garante que asume voluntariamente proteger un bien, un garante por un actuar precedente antijurídico se termina siendo posición de garante. Todas se fundamentan en su libertad. El salvavidas que decide voluntariamente asumir un acuerdo con el empresario y cuidar la piscina, asunción voluntaria de protección de un bien o de bienes que están en la piscina, ¿no? Nace directamente de la libertad. Igual el que atropella a una persona conduciendo a una alta velocidad, por ese actuar precedente se convierte en garante de que no le pase nada más grave al atropellado. Todo se basa en la libertad inmediatamente. Lo que ocurre con un funcionario público, esto es una discusión fina, repito, su posición de garante no nace tanto en la decisión en el momento en que decidió libremente entrar a la carrera funcionarial. Cuando ustedes decidieron entrar a la carrera de juez, a la carrera de auxiliar, en fin. Eso es el punto previo de apoyo, pero no es lo que determina la posición de garante. La posición de garante está en que, al asumir eso, ustedes están asumiendo una posición de garante que ya está en el cargo que ustedes van a ocupar. Ese es un cargo ya definido históricamente, constitucionalmente, legislativamente. Si ustedes, digamos, asumen ese cargo, asumen con todos los deberes que eso supone. No está en función al grado de libertad que yo he puesto. Yo me voy, por ejemplo, el de la piscina. Ya yo me pongo de acuerdo, pero yo solo voy a trabajar hasta las 2 de la tarde y solo esta piscina, no su piscina de allá, ¿no? Pongo muchas condiciones, perfecto, me pongo de acuerdo. Ese es mi margen de libertad al cual que yo asumo esa responsabilidad. No. Aquí, si uno asume un cargo de juez, eso ya está, no depende de la libertad de lo que ustedes han parametrado, no, eso ya está predefinido. La carrera judicial está predefinida normativamente. Por lo tanto, ustedes asumen, digamos, una posición de garante que ya está institucionalizada. Eso es lo que quiero decir. Una posición de garante que ya está institucionalizada, históricamente, normativamente, ¿no? Espero que se entienda un poquito, ¿eh? No está mucho en función al grado de libertad que yo le puse al momento de asumir el cargo. Está en el cargo. Es lo que quiero decir. Ahora sí, el 4.2, asunción. Esto es la penúltima, creo, penúltima, antepenúltima. 1. No basta que el funcionario público tenga una posición de garante derivada de su vinculación a una institución prestacional del Estado. No basta con decir voy a entrar a la carrera tal, voy a entrar al gobierno regional, voy a entrar, en fin. Es necesario que el funcionario, aquí me he comido algunas palabras, el funcionario acceda o asuma concretamente la gestión de protección, que puede ser amplia o puede ser delimitada, de una función pública delegada, designada o por haber sido elegido en ella. Es decir, por haber sido elegido, por haber sido designado, por haber sido delegado allí, el sujeto asume una porción más grande o más pequeña vinculada a la gestión de la función pública. Si es subgerente de algo, asume algo. Si es un funcionario, digamos, un supervisor en tanto, asume una función determinada. Si es el gerente general, asume un cargo determinado, ¿no? Cuando digo aquí, ojo, no es función voluntaria basada en la libertad, lo que ya he tratado de explicar varias veces antes. Lo único que quiero decir en esta lámina es que el funcionario que accede o asume concretamente la gestión, digamos, no es solo asumir el cargo, sino dentro del cargo una concreta porción, que puede ser una muy concreta porción, si es un funcionario intermedio o bajo, o puede ser que me designen en la cúspide, por lo tanto tengo un espectro mayor de competencia. Tal vez esto ayude un poco mejor. El último punto. La responsabilidad del funcionario superior por delitos de corrupción de sus subordinados. Voy a empezar con la diferencia de la posición de garante del empresario respecto a la posición de garante del funcionario público superior.
cuando tratamos delitos económicos, socioeconómicos, o sea, tributarios, concursales, societarios, aunque no son muchos los que ocurren en el Perú, y apuntamos arriba al directorio o al gerente general, cuando vean construir la posición de garante, será siempre una posición de garante de control de fuentes de peligro. Digamos, una planta extractiva que trabaja con mercurio y oro, bueno, será que tendrán una posición de garante, el gerente de operaciones seguramente, una posición de garante respecto de su unidad para que no salgan de allí peligros al medio ambiente o peligros a la salud o integridad de las personas. Pero le basta con controlar su fuente de peligro. Cómo tiene que estar los lotes de mercurio, cómo tienen que llegar, cómo tienen que seguir los balones que contenían mercurio, bien embalsados, con una protección especial, no sobrepasar el límite del camión, una serie. Si con eso lo cumple, si cumple el protocolo preestablecido para ello, si por ahí se cae producto de algo, no es su responsabilidad, ¿no? Basta con controlar esa fuente de peligro. En cambio, el funcionario público superior, como ya he dicho antes, su posición de garante es una posición de garante de protección de bienes. O si ustedes quieren, es un dominio sobre la vulnerabilidad del bien. O si ustedes quieren, en términos de Jacobs, es un garante institucional, un garante vinculado a su competencia institucional. ¿Qué quiere decir esto? El funcionario superior radica su posición de garante en su vinculación a una institución estatal de carácter prestacional y en tanto tal se derivan deberes de protección, algunos dicen de autoprotección. La propia administración pública tiene que autoprotegerse, ¿no? Deberes de protección de la función pública. ¿Frente a quiénes? Frente a los propios funcionarios públicos, también terceros, pero principalmente los funcionarios públicos que mantienen un acceso directo a la función y que son susceptibles de corromper la función pública. A ver, ¿qué quiere decir esto? Es que el funcionario público asume como delito de competencia, o sea, como garante de una posición institucional o como garante de protección de un bien jurídico, asume la función de proteger el correcto funcionamiento de la administración pública. Y por lo tanto, se convierte en garante o tiene deberes de garante de ese correcto funcionamiento de la administración pública frente a los propios funcionarios que la pueden manchar, la pueden alterar, la pueden tergiversar, la pueden corromper. Es decir, el primer sujeto que es una amenaza del correcto funcionamiento de la administración pública es el propio funcionario público. Y de eso tiene que protegerse la función pública. Es decir, el propio funcionario tiene que protegerse a sí mismo y de terceros para que fluya correctamente el ejercicio de la función pública y se lleve a cabo un ejercicio eficiente de la prestación de servicios, ¿no? Que dicho sea paso tiene que ver con satisfacción de derechos fundamentales. A ver, por lo tanto, la posición de garante de un funcionario público es mucho más intensa respecto del bien jurídico que aquel que tiene el empresario respecto de su unidad como fuente de peligro. Esa es la conclusión a la que yo quiero llegar en primer lugar. Ya hablé en dónde radica la posición de garante institucional, ¿no? Renuncia de los ciudadanos. Esta es la diferencia que ya le expliqué. Y esta es renuncia de los ciudadanos a asumir personalmente o privadamente. Esto ya lo expliqué. Esto hace, ¿por qué hace que todos los ciudadanos seamos muy dependientes de una prestación pública eficiente dentro de los cánones que implican el correcto funcionamiento de la administración pública? ¿Por qué? Porque hemos renunciado a autoabastecernos, hemos renunciado a autosatisfacernos nosotros mismos y le hemos entregado al Estado esas prestaciones esenciales. Es por eso que dependemos tanto y es por eso la necesidad de proteger la intangibilidad de ese bien jurídico que llamamos correcto funcionamiento de la administración pública, ¿no? Hay algunos temas, un penúltimo tema, antes de volver a los casos. Y con eso sí termino de verdad. Creo que está acá. Este es el penúltimo.
El funcionario, cuando asume un cargo, asume concretamente un ámbito de gestión de un medio de protección. ¿Qué cosa quiere decir esto? El funcionario público asume la protección del ejercicio correcto de la función pública a través de un medio. ¿Cuál? La parcela de la organización pública sobre la cual se le ha asignado competencia. Es decir, le asignan un medio para proteger el correcto funcionamiento de la administración pública. Eso es lo que quiere decir el primer párrafo. Asunción concreta de un ámbito de gestión, de un medio de protección, de un bien ajeno. El bien ajeno es el correcto funcionamiento de la administración pública. Yo, funcionario público, tengo el deber de proteger, ¿a través de qué? De un medio. ¿Cuál medio? La franja de la administración pública que me han dado en competencia. Segundo punto, los actos del subordinado relativos al poder de protección de la función pública, el funcionario, el subordinado, el que está abajo, tiene una parcela más pequeña de protección de la función pública. Pero todo lo que hace en esa parcela pequeña, los actos del subordinado relativos al poder deber de protección de la función pública en el ámbito de gestión concreto, constituyen actos que se están realizando dentro del círculo de poder de la organización que ocupa el superior. O sea, lo que hace el subgerente de infraestructura está dentro del ámbito de competencia que hace el gerente de infraestructura. Lo que pasa es que los deberes de cuidado son los que se han especializado, ¿no? De alguna manera se han diferenciado. Pero lo que quiero hablar son como círculos concéntricos. Lo último, esto lo dice Schunemann, ¿no? Se produce una suerte de cotitularidad de la custodia, pero distribuida en función de su ámbito de competencia asumida. Entonces, a ver, lo que quiere decir es, entre el superior y el que tiene un ámbito más global de competencia, y el inferior, que tiene un ámbito más concreto, se produce una cotitularidad de la custodia del correcto funcionamiento de la administración pública, uno en su ámbito competencial y el otro en el ámbito global. ¿Cuál es la diferencia? En que el superior va a ejercer ese control o esa custodia y protección del correcto funcionamiento de la administración pública de todo su estamento público a través de distintos órganos que se han creado. Quiere decir que es una suerte de titularidad de custodia indirecta del resto de órganos. ¿Con esto qué quiero decir? Que no es pues cierto que el superior delega completamente toda su función, ¿no? Es más, por aquí se sostiene que el superior retiene funciones, pero con lo de Schunemann nunca entrega su función. Él siempre mantiene una función de tutela y de protección del bien jurídico, correcto funcionamiento de la administración pública en todo el aparato, pero no lo hace, por supuesto, directamente, no lo puede hacer, no es humanamente posible. Lo hace a través de una serie de estamentos que tiene que vigilar y controlar, pero mantiene un deber, mediato, indirecto, como ustedes quieran, lo mantiene. No lo transfiere todo. Transfiere probablemente actos concretos de vigilancia de distintos estamentos que están bajo su subordinación. Entonces, esto es lo que quiero decir aquí. Entonces, es lo que he puesto acá al final, mantiene sus deberes de protección a través de diversos mecanismos indirectos. Entonces, veamos un poco los casos que hemos visto. El caso 1, no es posible la imputación en comisión por omisión de un delito de colusión. Solo es posible un delito de colusión en comisión. Las preguntas de esto me parece, sinceramente, en esa resolución no hay ninguna explicación de por qué un delito de colusión solo se puede cometer comisivamente. Yo creo que estamos llegando, yo que no me he resistido mucho tiempo a ser absolutamente normativista, lo soy, pero trato de tener un pie en la tierra y otro en la estructura normativa. Creo que no se puede negar con los niveles de normativización que hemos llegado a decir que el delito de colusión no se puede construir en comisión por omisión. Digamos, el delito del que mata a otro se puede construir en comisión por omisión. ¿Por qué no se puede construir aquel que se colude?
con el proveedor. ¿Cuál es la diferencia si estamos hablando en los dos casos de una estructura construida normativamente? Deber de impedir un delito, ¿no? De eso se trata, ¿no? ¿Cuál es la razón? El único impedimento que dijeron alguna vez que no se podía construir autoría inmediata o comisión por omisión son los delitos de propia mano. Pero hasta los delitos de propia mano están en fase de extinción. Yo creo que prácticamente, no quiero ser absolutista, ¿no? Pero prácticamente todo es posible de reconstruir en comisión por omisión. Pregunta final del caso 1. ¿Se puede delegar globalmente todas las funciones? No. No. Incluso desde la posición más radical de Schunemann, el superior jerárquico mantiene una cotitularidad de custodia sobre el bien jurídico, que en la medida en que mantiene esa posición de garante y conozca la situación de riesgos en las que está realizando sus subordinados respecto a delitos de corrupción de funcionarios, se actualiza directamente su posición de garante y tiene el deber de impedirlo. Y si no lo impide, comisión por omisión de esos delitos de corrupción. Está dentro de su círculo de custodia y de vigilancia. Otro tema, el que no he tratado, es los alcances de su deber de vigilancia y control. Eso es un tema que constantemente, para que sepan, ese precedente de la casación del principio de confianza, el que estaba acá, yo integré el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría. Lo presidí un tiempo. Y veíamos casos de corrupción también, ¿no? A nivel administrativo. Pero que son fórmulas muy parecidas a las penales en algunos casos, ¿no? O sea, no me es difícil trabajar con esas figuras, ¿no? Cuando apareció la casación, más o menos no pasó mucho tiempo, uno tras otro, invocaba la casación. Sobre todo los de la cúspide, ¿no? Los que habían autorizado en base a informes de sus subordinados, ¿no? ¿Cuál es el nivel férreo o no férreo de control y vigilancia que tiene que ejercer el superior? Depende. A veces puede ser férreo y riguroso, a veces no puede ser de esa magnitud porque es imposible, ¿no? Pero que tiene que haber un control y vigilancia, tiene que haber un control, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, cada caso es muy particular. Si lo que tiene que controlar es asequible, entonces ha sido su deber controlar. Y no me va a ser fácil creerle decir que no lo pudo controlar o que confiaba. No puede confiar, primero, plenamente o puramente porque tiene deber de control y vigilancia. Ese deber de control y vigilancia le hace tener un cierto deber de incidir sobre lo que ha hecho su subordinado. O sea, no me pueden decir, y esa es una de las culturas que más me ha chocado cuando he visto los casos de corrupción en la Contraloría, el visado. El visado creen que es una formalidad, ¿no? Una simple formalidad. Y creen que el deber de control y vigilancia es también una simple formalidad de ver los papeles y firmarlo. No, hay que mirar, auscultar, está bien documentado, se adjuntan anexos, ¿qué dicen los anexos? ¿No? Hasta dónde puede acceder. Yo a veces ponía el ejemplo, y fue un caso más o menos que nos vino, el gerente de infraestructura principal, había firmado la aprobación de la obra de los informes que había venido de jurídica, del subgerente de infraestructura y del supervisor de obra. Todos los tres igualitos. Era hacer 15 cuadras de una de las calles principales de la avenida, de la ciudad, del distrito, que era pequeño. El local del municipio, tú abres la ventana, está en la avenida. Con solo mirar así ves que no ha terminado, que ha llegado a la mitad. ¿Uno puede decir principio de confianza? No, pues. Claro, por supuesto, si se trata de ver tubos que están 5 metros bajo tierra y para ver el grosor, que luego se puede uno enterar, ¿no? Por algún tipo de desperfecto que se tuvo que excavar y se vio que no era así, bueno, no se le puede responsabilizar, ¿no? No está en su ámbito. Pero sí probablemente ver el expediente, ¿no? Ver que todos los cumplieron más o menos con cierto protocolo y el informe no es un panfleto de 3 páginas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese deber de control y vigilancia. Si uno no ejerce el deber control debido,
si uno mantiene un contexto que es proclive a ese tipo de prácticas. Y es más, tiene signos de sospecha serios de que están cometiendo actos de corrupción o de que se va a cometer un acto de corrupción y no lo evita, él es autor. Que es, vamos con el MOF, que no era parte estrictamente de la exposición. Pero eso tiene que ver. Una de las cosas que me ha impactado cuando citan el MOF y el ROF simplemente es el caso de Diarios Chicha. El caso de Diarios Chicha de Fujimori, ¿no? La absolución. A ver, el MOF, el ROF es un indicador de los deberes que tiene una persona de su ámbito de competencia, ¿no? A mí me han asignado en este cargo, está mi resolución, me hago cargo de esto, ¿no? Pero en el ejercicio de las funciones yo puedo invadir otros ámbitos y asumirlos por encargo de otro autorizado, ir asumiendo otros encargos, ¿no? E invadiendo. Entonces, a ver si me pueden seguir la línea, de facto he asumido deberes de control y de vigilancia. He asumido roles que suponen deberes de control y vigilancia, ¿no? Y no necesita estar en... El ROF me parece muy limitado. Puede estar en la Constitución, puede estar en la ley, puede estar en el Código de Ética de la Función Pública. En el caso de Fujimori es bien curioso, ¿no? Hasta donde recuerdo la resolución. Se trata de 2 resoluciones en las que él aprueba, con sus firmas de resoluciones, la transferencia de fondos del MEF al SIN. Se entiende que para que se paguen a los titulares de los diarios, ¿no? Está el testimonio de Montesinos que dice que todo lo sabía Fujimori. Pues decir que solitos no son suficientes, ¿no? Cada uno, pero primero tienes 2 resoluciones de transferencia de fondos, ¿no? Tienes una declaración de Montesinos que dice esto. Tienes el hecho público y notorio, que tienes todos los días titulares que confluyen hacia ti y destruyen a tus enemigos, ¿no? Eso es un hecho público y notorio. Tienes la Constitución que te dice que el primero que es garante de los recursos del Estado, de la hacienda pública, es el presidente. Repito, súmale las resoluciones de transferencia, súmale la declaración de Montesinos que dice que estabas todo enterado y le sumas al hecho público notorio que no puedes conocer que efectivamente hay una prensa que está totalmente adscrita y que golpea duramente a la oposición. La pregunta es, ¿necesito que esté en el MOF, el ROF del presidente, el custodiar los fondos del SIN para decir que es el titular para aplicar el delito de peculado? ¿Necesito eso? ¿O quiere decir que se activa su posición de garante? Uno, porque ya está habilitado de manera general con la Constitución. No es suficiente, lo reconozco, ¿no es cierto? Porque si no sería responsable de todo lo que ocurra. Pero están las 2 resoluciones que él activa. 1, su asesor principal está ahí. 2, su asesor dice que se conocía todo, ¿no? Y por ahí hay otra evento, bueno, el hecho público y notorio que yo menciono, ¿no? Entonces me parece, por lo menos, si usted quiere, puedo describir eso y decir que él seguía ignorando, pero no me pueden decir que solo se puede limitar al MOF y al ROF, ¿no? No se puede limitar al MOF y al ROF, ¿no? En estos casos, y con eso termino, en estos casos, en el caso de Ica, le dijeron, oiga, no exonere el procedimiento, no exonere, se lo dice OCE, se lo dice el MEF. Él mismo cuestiona la del MEF, pero desobedece completamente porque el MEF le ratifica, oye, hay serias irregularidades en esa declaración de emergencia. El OCE dice, aquí no configura una situación de emergencia. Claro, la resolución dice que el único que puede declarar la emergencia es el INDECI, ¿no? En fin. Pero hay 2 entidades con competencias determinadas que le advierten un peligro. Ese peligro no es oído, todo lo contrario. Por lo tanto, entonces suscribe esa exoneración y suscribe el proceso de contratación directa, si ustedes quieren, estoy hablando en términos muy propios, pero sobre la base de unos informes que le hacen, pero paralelamente de otros
oficios que le envían y le advierten del riesgo, ¿no? Es decir, yo diría, con esos informes le están advirtiendo que hay serias sospechas de que no se está obrando bien a nivel inferior. Entonces, y continúo, y luego se prueba que efectivamente era un acto de corrupción, por otro tipo de elementos. Entonces, por favor, tú ya tenías signos de advertencia, lo que llamamos el dolo cognitivo, ¿no? Conocimiento suficiente del riesgo de provocar una situación de corrupción, de colusión. No necesito, por supuesto, el querer, yo quiero coludirme. No, ¿para qué voy a probar esto del dolo volitivo? Ya debe estar superándose pronto, ¿no? Me imagino. Bueno, ya se superó en el feminicidio, ¿no? Se habla ahora en el feminicidio solo del dolo cognitivo, ¿no? ¿Por qué no en el resto de delitos? Sobre todo en los de corrupción. Conocimiento suficiente del riesgo. ¿Tuve esos dos comunicados? Sí. ¿Me advirtieron del riesgo? Sí. Parar, pedir más informe, ¿no? ¿Sí? Y el tercero, solo para comentarles, y con eso sí termino, ¿verdad? El tercero es esta resolución, este recurso de nulidad 77-2012. Bien interesante, es diferente, completamente diferente a lo que digo, ¿no? Solo para leerles este párrafo, ¿no? Que las acciones realizadas por el procesado tal, que era el gobernador regional, fueron dolosas. Ciertamente, en un ámbito de organización complejo, el obligado principal por dirigir la estructura global tiene dentro de sus deberes el de delegar funciones de tal manera que la entidad pueda alcanzar sus fines, siendo que el deber del delegante respecto de la salvaguardia de bienes jurídicos no desaparece, sino que se transforma en un deber residual de control, supervisión y vigilancia de aquello que también responsablemente realizan los delegados. Es decir, dicho deber residual lo obliga al delegante a controlar los posibles riesgos o peligros derivados de la potestad de delegar, consecuentemente de evitar la comisión de hechos delictivos por parte de sus subordinados. Siendo esto así, emerge una posición de garante sobre los riesgos generados por la administración pública. Aquí hay un error, nadie es perfecto, yo creo que no es deberes, como dice acá, controlar los posibles riesgos de peligros derivados de la potestad de delegar, consecuentemente de evitar la omisión de hechos delictivos por parte de subordinados, siendo esto que emerge la posición de garante sobre los riesgos generados por la administración pública. No, son los riesgos generados por los propios operadores de la función pública. Respecto del bien jurídico, administración pública. La función pública no es el que genera riesgos, ¿no? Para terceros. Son los propios operadores funcionariales los que generan riesgos a la función pública. Es un detalle, digamos, ¿no? Se puede mejorar luego. Digamos, en el presente caso correspondía al presidente regional del Cusco, ya lo develé, velar por el patrimonio de la entidad pública de la que era titular. Seguramente eso no está en el MOF, bueno, seguramente está en la propia ley, ¿no? Que entregó al contratista para la ejecución del mantenimiento de los 13 tramos de carreteras, la suma de 10.882.910 nuevos soles, con 24 céntimos. Sin embargo, pese a tener conocimiento de las subcontrataciones, porque sí, recibe como 4 informes, oye, el sujeto está subcontratando y está prohibido en el contrato, ¿no? Subcontratar. A pesar de tener conocimiento de las subcontrataciones realizadas por el contratista y que ninguno de los funcionarios o servidores del gobierno regional asumían medidas correctivas al respecto, emitió la resolución ejecutiva regional que aprobó la intervención económica de la obra con el que se consentía el actuar ilícito, no le cobró penalidad, no le cobró nada, en fin, ¿no? Lo que emerge permitiendo que estos se apropiaran indebidamente de los fondos públicos. Lo que emerge de la declaración de tal persona al interrogarse. En conclusión, ¿qué pasó con la intervención económica? Dijo que también fracasó porque no había recursos para acabar con la obra. En fin, lo que trata de decir es que se intervino 4 meses después, pero sin ninguna penalidad, y se cerró el contrato, se anuló el contrato 8 meses después. Pero todo ese tiempo se siguió pagando y no hubo ninguna penalidad. Cuando ya se le advertía de que este sujeto estaba, el contratista, subcontratando, digamos que lo responsabiliza de un delito de colusión, ¿no? De una colusión. Fíjese que es completamente diferente a los otros casos, ¿no? Yo creo que es un tema complicado.
Tal vez esto pueda sintetizarse mucho más. Solo hay que estar conscientes de por qué la posición de garante del funcionario superior es tan intensa que a veces puedo yo decir, ustedes podrán creer que yo estoy colocando el umbral de obligaciones muy alto, ¿no? Por supuesto, yo reconozco que puede ser un umbral alto, pero sí, por supuesto, sé que el superior jerárquico no puede hacerlo todo, por eso delega, distribuye funciones, soy perfectamente consciente de eso. Pero sí tiene que tener un deber de vigilancia y control serio, serio. Y a quienes designa y delega tiene que ser una delegación selectiva seria. De lo contrario, está creando las condiciones para todo atribuírselo a él. Apenas haya atisbos de que conoce que se está cometiendo hechos de corrupción en los órganos subordinados. Entonces, hay que tomarnos en serio ese deber de control y vigilancia, hay que tomarnos en serio estos actos vinculados a los visados que hacen los órganos dentro de una empresa, y con el mensaje que ustedes harían en sus resoluciones, digamos, poniendo una vara, no imposible, realista, pero seria, implicaría asumir una cultura de seriedad en los funcionarios públicos, que asuman con seriedad lo que hacen, que no se atrevan a ponerse de la vista gorda y que permitan el paso de la corrupción, ¿no? Yo creo que ya tienen que aprender que ser funcionario público es una cosa muy delicada, que no es lo mismo que trabajar en el sector privado. Es una cuestión cualitativamente diferente. Son deberes cualitativos, no son héroes, pero son deberes cualitativamente diferentes. Cuando uno pasa del sector privado al público, debe saber que hay un chip que cambia, ¿no? Tenemos un presidente que ya fue y que parece que ese chip no lo tenía claro, ese cambio de chip no lo tenía claro, ¿no? Esas son las consecuencias que genera el no ser consciente del rol muy especial que significa ser funcionario público, ¿no? Y este pequeño tema vinculado al rol del superior jerárquico y la forma como tenemos que evaluar su responsabilidad penal ha sido materia de esta exposición. Espero que de alguna manera algo sirva en los casos concretos que ustedes vean. Muchísimas gracias.